Un día después continúan las investigaciones por el enfrentamiento en San Pedro, Zacatepeques, donde una balacera entre presuntos pandilleros, vecinos organizados y agentes de la PNC dejó al menos 4 muertos, heridos y capturas tras una persecución que se extendió a varios puntos. Estafa al descubierto en Guastatoya, donde la PNC capturó a un hombre que ofrecía una supuesta línea de mototaxi por 9,000 quetzales. La víctima ya había entregado 5,000 y tras verificar que el trámite no existía, se montó un operativo que permitió su detención. Portones derribado en la USAC cuando estudiantes forzaron el ingreso al campus tras horas de tensión por el cierre impuesto por encapuchados en medio de disturbios y enfrentamientos que mantienen suspendidas las actividades académicas. Pilotos cobran de más en buses de zona 18 y 21, donde usuarios denuncian que les exigen hasta 8 quetzales por viaje, mientras las máquinas marcan 5 y la PDH confirma que el aumento no está autorizado y ya realiza inspecciones. Se salvan por segundos en Texas. Imágenes captan el momento en el que una motocicleta se salió de la vía y explotó frente a unos niños que caminaban en la acera. El conductor salió expulsado y huyó envuelto en llamas en una escena captada en video. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este martes 7 de abril. Un gusto estar con usted a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce, todo el equipo preparado para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Nidia González, coach de vida y mercadóloga; y Victoria Urizar, internacionalista. Y arrancamos hablando de lo siguiente, una nota que ayer le presentábamos de último momento, y fueron los incidentes en cadena registrados en la ruta entre San Pedro, Zacatepeques y Mixco, que dejaron 4 personas fallecidas, varios heridos y escenas de extrema violencia, incluyendo cuerpos calcinados y armas de alto poder abandonadas. 4 personas fallecidas, entre ellas 2 cuerpos calcinados, una mujer y un motorista, es el saldo preliminar de una jornada de violencia que sacudió San Pedro, Zacatepeques y Mixco desde la tarde del lunes hasta la madrugada del martes. Uno de los primeros hallazgos fue el cuerpo de Cristian Alexander Muñoz Cruz, de 24 años, quien se conducía en motocicleta y habría coincidido en tiempo y lugar con el enfrentamiento armado en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. En este hecho, 2 agentes resultaron heridos: Herbert Eleazar López Carrero y Anthony Ariel García Bravo, quienes fueron trasladados al ICSEIBAL y están estables. También resultaron heridos Rubén, de 13 años, Marco Danilo Boror, de 25, que están estables, según información del Hospital Roosevelt. Los bomberos voluntarios señalaron que Jonathan Josué Guzmán, de 29 años, también resultó herido. Mientras que 2 presuntos implicados, Raúl Ernesto Pérez Grande, alias El Strong, y Jeffrey Josué Ochoa Ramírez, fueron trasladados bajo custodia al ICSEIBAL. La escena principal reveló la magnitud del enfrentamiento: un vehículo tipo sedán con daños en la parte frontal, una camioneta tipo SUV con armas en su interior, entre ellas fusiles y pistolas, y un fusil más abandonado en la vía pública. Pero los hallazgos no terminaron ahí. En un segundo punto, en la zona 3 de San Pedro, Zacatepeques, fue localizado un pick-up con múltiples impactos de bala, manchas de sangre y evidencia que incluye posibles sustancias ilícitas y un teléfono celular. Más tarde, en un tercer escenario, cerca del cementerio de San Pedro, Zacatepeques, fueron localizados los cuerpos calcinados de 2 hombres, en un hecho que evidencia el nivel de violencia con el que actuaron los responsables. Y en un cuarto punto, en un terreno baldío en Santo Domingo, Xanacoj, fue encontrado el cuerpo de Sheila Karina Ortiz Farelo, de 23 años, con heridas de bala, quien preliminarmente tendría vinculación con uno de los vehículos involucrados en el hecho inicial. Ante los acontecimientos, se tomaron medidas municipales. La primera medida que se tomó es la suspensión de clases, ¿verdad?, salvaguardando la vida de nuestros estudiantes, ya que en el sector donde se suscitó el hecho tenemos estudiantes del nivel preprimario, primario y de diversificado. Entonces las primeras medidas que se tomaron fueron la suspensión de clases, pedirle a la población también que se resguarde dentro de sus hogares, desviar el tránsito vehicular, ya que tenemos las rutas alternas de San Lucas, Zacatepeques y de San Raimundo, entonces que tomen otras rutas alternas para que no ingresen al municipio de San Pedro, Zacatepeques. Las clases se reanudarán este miércoles en todo el municipio. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias para establecer cómo se conectan estos hechos, quiénes están detrás de cada hecho de violencia. Con imágenes de Javier González, para Impacto Directo, Mabel Saucedo.
Imágenes y escenas que pudieron ser mucho más graves, con consecuencias fatales para quienes no tenían nada que ver con este enfrentamiento armado, Claudia. Y es una situación complicada y el temor que tienen las autoridades y los vecinos no es para menos. Sí, estos son los daños a terceros que nosotros decimos, esos daños colaterales de personas que iban en el bus a sus trabajos, a estudio, o estaban comprando en una tienda o iban caminando y que imagínense que esto les suceda. Y es que esto realmente es una clara muestra de esa falta de liderazgo en cuanto a lo que es la seguridad en nuestro país, en donde cada uno pues va a jalar agua a su molino, se va a equipar con palos, con armas, va a delimitar su territorio y está listo para defenderse y para atacar. Recordemos que este municipio de San Pedro y San Juan Zacatepeques son municipios del departamento de Guatemala que tienen muchos desafíos de seguridad. Ellos registran índices grandes y altos, mejor dicho, de extorsión, de ataques armados, de violencia contra las mujeres, de problemas en la comunidad. En este lugar había una cementera y eso años anteriores hubo mucho conflicto. Entonces, nosotros decimos, si nuestras autoridades saben que estos municipios son rojos, tienen conflicto, hay problemas en que las personas tienen armamento, porque imagínense de dónde estos rifles y estas pistolas, porque entonces la seguridad no llega ahí, tener unos 3 o 4 subestaciones de la policía, la presencia permanente del militar, del ejército, porque si sabemos que esto puede causar caos o muerte de muchas personas y no actuamos, se entonces deben tomar es negligencia. acciones contundentes. Y Nidia, fueron 4 puntos. Lo que vimos ayer en las imágenes que presentábamos era la escena en la carretera, donde habían 2 buses del transporte extraurbano, un microbús, pero esto alcanzó incluso el cementerio, un terreno baldío y otros lugares más. Sí, de hecho, ayer dimos la noticia, aquí la nota de última hora, ¿verdad? Y realmente no teníamos hasta el día de hoy la magnitud de todo lo que había pasado en ese momento. Lo que sí es que, te digo, me llama mucho la atención todos los sucesos que pasan alrededor de todo este evento, ¿verdad? Este evento que es lamentable porque se está atentando contra la vida de policías, son personas también, ¿verdad? Y ojalá que el Ministerio Público y todas las entidades que están a cargo de todas las investigaciones logren ver, ¿verdad? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién orquestó todo esto? Ya lo sabemos, claro, ¿verdad? Pero que logren hacer algunas capturas. Y mira, algo muy lamentable, se amplía lo que es el estado de prevención y el estado de sitio y 15 días más. Y realmente solo se enfocan en ciertos puntos en los cuales se puede ver alguna mejoría, pero hay muchos más puntos. Hay más desafíos. Y bueno, hay una situación acá, Victoria. Hoy los niños no van a clases, mañana regresan, pero el temor de los padres de familia, que incluso puedan decir, prefiero no enviarlos porque no sabemos hasta dónde pueda alcanzar la magnitud de este hecho. Claro, y lo peor es que son nuestras futuras generaciones, entonces están creciendo no solamente con el miedo, sino con el conocimiento de la impunidad con la que vivimos. Y cuando las sentencias no son las suficientemente fuertes o generan un precedente de justicia, inclusive muchos jóvenes ven la ruta del crimen como una alternativa a la consta de falta de oportunidades. Y algo muy oportuno es puntualizar de que estos incidentes están pasando en la periferia de la ciudad. Entonces es muy fácil retrogradar al centro, donde los centros urbanos tienden a tener un mayor desarrollo socioeconómico y obviamente ignorar aquellas periferias que tienen vulnerabilidades estructurales muy fuertes. Y esa vulneración que se tiene, esas vulnerabilidades, obviamente temas de seguridad, de educación, el mismo transporte, que más adelante vamos a estar hablando de todas las consecuencias que ha tenido en estas últimas horas. Vamos a la pausa y regresamos en instantes aquí en Guatevisión. Y la Policía Nacional Civil reportó la captura de 4 personas señaladas de integrar una banda dedicada al robo de motocicletas. El operativo se desarrolló en el sector de Ribera del Río, en San Miguel Petapa. Durante las acciones, las autoridades localizaron 3 motocicletas con reporte de robo y otras 3 que no contaban con documentación de circulación. Además, se informó sobre el decomiso de 9 municiones para fusil. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal. Y las motocicletas, claramente sabemos que desde hace mucho tiempo son utilizadas para delinquir.
Es positivo, en este caso, Victoria, que hayan logrado el decomiso y la identificación de estos vehículos que tenían reporte de robo. Claro, no, y aquí la esperanza sería que pudieran hacer las investigaciones precisas para devolverlas a sus dueños, ya que entendemos de que también las motocicletas es uno de los transportes más utilizados por guatemaltecos. Una de las razones es el tráfico, ¿verdad? Pero también por la economía y tomando en cuenta los altos precios del combustible, pues es una alternativa muy importante. Sin embargo, eso sí da algún tipo de esperanza, saber de que las autoridades sí están realizando las investigaciones que se deben realizar. El punto es hasta qué momento va a llegar la sentencia y que la sentencia sea pública para entender que a estas redes criminales de que sí va a haber una consecuencia por los actos que cometen. Y otra situación acá, Claudia, que no se puede quedar fuera es, ¿utilizaron los vehículos para algún hecho delictivo? El poder también identificar cada uno de estos casos. Sí, definitivamente, miren, felicitaciones a la policía porque esto para ellos es un caso de éxito. No sabemos cuántas semanas o meses tenían de esta investigación y pues que resultó exitosa. Y que ahí está la evidencia y que el robo de motos no solo era la moto porque la quiero utilizar o porque me gustó el modelo. El robo de motos viene atado a otras fechorías, lo que tú precisamente decías, porque veamos así fríamente, ¿para qué se roba una moto? ¿Para vender sus piezas? ¿Para cometer delitos de sicariato, de extorsión, de robo a mano armada, de hurto, de distribución de drogas, de estupefacientes? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está la evidencia, las motos. Ahora la segunda parte del trabajo depende del Ministerio Público. Individualizar. Exactamente. Y también de los jueces, que ellos les pongan el delito adecuado. Porque a veces el delito no corresponde al hecho y entonces estas personas salen bajo fianza y todo el trabajo de meses que se hizo se viene a la borda. Así que Ministerio Público, asistan a las audiencias, pero háganlo preparado con la evidencia correspondiente que ya la tienen. Estamos hablando acá, Nidia, de un municipio importante del sur del departamento de Guatemala, es una colonia de San Miguel Petapa donde descubren estas motocicletas. Fíjate que aquí hay algo importante y lo mencionábamos en el segmento anterior. Hay puntos focos bastante rojos dentro de los municipios de la ciudad capital o de la ciudad de Guatemala. Y ahí es donde aprovechan porque dicen aquí no nos van a venir a buscar, a molestar. Y realmente yo la verdad es que estoy muy contenta de ver esta nota de que la policía hizo esto. Es una victoria para ellos haber hecho esto realmente. Y lo que esperamos no es solo que hayan hecho la captura o hayan tenido estas motocicletas, sino que también le sigan el progreso, el proceso de todo eso. Porque al final de cuentas, recordemos que muchas veces muchos de los casos se quedan estancados o ya no les dan seguimiento. Engavetados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que sí sea progresivo. Y que con esto se está evitando lo que decíamos anteriormente, un robo, un sicariato, una distribución de drogas. O sea, no solo veamos el robo de la motocicleta aislado, sino todos los delitos que se pueden evitar con estas capturas. Pero esperemos que no lo saquen en 1 o 2 meses y que ellos continúen que no sea solo un paseo. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Impacto Directo. Vea lo que sucedió en el Parque Central de Guastatoya, El Progreso. Hay agentes de la PNC reportaron la captura en flagrancia de un hombre identificado como Denis, de 23 años. Fue denunciado por una persona a quien le ofreció en venta una línea de circulación de mototaxi por un monto de 9,000 quetzales. Como parte del acuerdo, la víctima ya había entregado 5,000 quetzales en 2 pagos realizados el 30 y 31 de marzo, respaldado por los recibos. Al verificar en la municipalidad de la localidad, autoridades informaron que dicho proceso no era legal y que no existía registro alguno. Investigadores montaron un operativo que permitió la captura del acusado, donde se simuló la entrega del dinero restante. Es un caso que ocurre constantemente, Nidia, cuando se busca estafar, pero sobre todo lo de las líneas. Sabemos que son muy caras. 9,000 quetzales era realmente una ganga. Creíble, sí, no era muy creíble. Y creo, mira, aquí hay un punto importante y es que hay personas que se quieren ganar la vida honestamente, ¿verdad? Y que quieren ver cómo sobresalir en esta vida y cómo darle sustento a la familia o a él mismo. Y imagínate, 23 años es un muchacho bien joven para que esté delinquiendo de esta forma. 9,000 quetzales, o sea, ya con esto ya tiene un reporte, ¿verdad? Sus antecedentes penales y policíacos ya están manchados y realmente esto es lamentable, pero
Lo que sí es que qué bueno que también pudieron hacer este operativo, o sea, realmente y lograron hacerlo. Ojalá que la persona también recobre el dinero que pagó, que ¿verdad? pueda recuperarlo y que la víctima sobre todo dio seguimiento, Victoria. Eso creo que le ayudó a no ser estafada completamente. Ya había pagado más del 50% del supuesto valor de esta línea. No, y esto es una buena noticia porque significa que las rutas de denuncia están funcionando y les están dando seguimiento. Y eso es lo que se debería esperar de todos los casos de este tipo de estafas, porque cada vez son más creativas. En ese momento fue una línea de mototaxis, pero han habido estafas de tipos inclusive de temas migratorios, visas, etcétera, y es porque la vulnerabilidad de las personas es muy alta en este país. Entonces, el acceder a este tipo de estafas es muy fácil, ya que llegan a buscar el interés o el sueño que tienes, te lo prometen de una forma sencilla y al no haber mecanismos para tú saber realmente cuáles son las rutas reales, pues terminas cayendo. Pero sí, siempre hay que estar atento, no dejarse sorprender. Recuerde que no hay almuerzo gratis. Vamos a la pausa y regresamos. Usuarios del transporte público que circula desde las zonas 18 y 21 denunciaron cobros irregulares en unidades del sistema transurbano donde el pasaje estaría alcanzando hasta los 8 quetzales sin autorización oficial, según el defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Edgar Guerra. Durante esta se constató que algunos buses colocaron letreros anunciando la nueva tarifa. No obstante, pasajeros aseguran que las máquinas electrónicas continúan cobrando 5 quetzales, mientras los pilotos exigen 3 quetzales adicionales en efectivo. La mañana han indicado que han estado cobrando 8 quetzales en rutas de la zona 21, zona 12, la Betania, zona 18. Básicamente son los que hemos logrado verificar y confirmar. Y durante el recorrido que realizó uno de nuestros equipos periodísticos, logramos conversar con un estudiante quien es usuario del transporte público y nos relató que se vio sorprendido por este incremento. Yo vengo de zona 15. ¿Cuánto les han cobrado acá en el transurbano? Hoy en la mañana me cobraron 8 quetzales. ¿Cuánto pagan normalmente? 5. ¿Y esto cómo les impacta a ustedes en el bolsillo? Pues negativamente porque se requiere un poco más de dinero al momento de pagar, obviamente. ¿Cuántas veces utiliza usted, por ejemplo, un transurbano al día? Ahorita toda la semana porque tengo que moverme del colegio a mi casa y en la mañana de mi casa. Y es difícil la situación que deben solventar los ciudadanos. 8 quetzales, es un momento abusivo a todas luces, Claudia, porque estos buses del transurbano son esos tomates viejos que solo los pintaron, les dieron una manita de gato, sí, y ahí están en ese gran negocio que dicen los transportistas que les genera pérdidas. 8 quetzales hoy, mañana no sabemos, la otra semana no sabemos si van a ser 12, si van a ser 15. Por eso entonces aquí la DIACO, que es la Dirección de Atención al Consumidor, sí, es ahorita cuando ustedes deben actuar. Ir ustedes a las unidades, ir a los lugares, no solo quedarse con la denuncia. Pero ustedes no están solos, señores de la DIACO, porque también está la Fiscalía de Asuntos Económicos, ¿sí? De Delitos Económicos del Ministerio Público, que es el que investiga todo lo que son los precios, la especulación, los precios que no están autorizados. Porque miren, si la DIACO no actúa en este momento y deja pasar esta semana y la otra, ¿qué es lo que va a suceder? Que los transportistas y los pilotos se van a envalentonar y van a decir, las personas lo pagaron, no pasó nada. Claro que lo están pagando porque necesitan ir a su trabajo, al estudio, hacer sus negocios. Entonces, si no está autorizado, esto cae en un abuso, realmente es un delito. Y miren, sabemos que si el transporte sube canasta básica, suben servicios, sube recreación, y hay un caos y una desestabilización económica en todo el país. Y hay un ente importante que no se mencionó, la municipalidad. Claro. Las municipalidades que son las que regulan finalmente el transporte y lo que hizo la PDH también en esa verificación, Nidia, que es el acompañamiento porque al final de cuentas pues sí, es solo eso. Exacto, y ese era el punto que yo quiero tocar porque realmente la PDH hace un acompañamiento, hace una revisión, una supervisión, pero no tiene el peso como lo que fuera tal vez la DIACO, la municipalidad también, ¿verdad? Y las otras entidades que mencionó Claudia, que realmente creo que su labor, señores, es velar por el consumidor, es porque realmente se respeten los precios que están. Estamos hablando, ayer hablábamos de cómo ha subido la gasolina, todo esto tiene
un efecto dominó en la economía y los más afectados somos nosotros los ciudadanos. Tenemos que pagar más cara la gasolina, por ende estos señores vienen y dicen, ay, se fue para arriba, le suben al pasaje. Hay personas que toman hasta 3, 4, 5 camionetas para llegar a su destino y 5 de regreso. Entonces, hagamos cuentas cuánto es lo que invierten en transporte, ¿verdad? Entonces, y las personas que tienen hijos, todos ellos deberían de es tener una cifra importante la que se está y las familias que tienen Hablamos hijos, de esta esto se le situación que nos triplica. está golpeando, Victoria, desde hace poco más de un mes. Y empezó esa especulación y todos comenzaron a subir precios, las gasolineras, en los productos de canasta básica, y finalmente ahora vemos el transporte cómo está afectando también la economía. Claro, no, y eso también se puede conocer como un término de price gouging, que es cuando realmente no existe información realista de cuál es el techo de los precios o cuál es el techo de los costos. Entonces, al no tener este control, realmente cualquiera puede monopolizar o por medio de un oligopolio puedes realmente mantener los precios que tú quieras. Y tú como consumidor tienes que acceder a esos consumos porque es la única forma de transportarte. Y el impacto aquí o lo preocupante es la carencia de sanciones o que realmente no se conocen cuáles son las sanciones reales o las multas reales que se les pueden imponer a las personas que, bueno, empiezan a jugar con estos precios al tener la ventaja dentro del mercado. Pero es un mercado que no está respondiendo realmente al costo del producto y mucho menos a la demanda, sino es lo que tú consideras que puedes poner al no tener otras alternativas de mercado. Porque quien calla otorga. Aquí no se debe dar así. Aquí debe ir la DIACO y, como decía yo, no solo quedarse con el reporte de la denuncia, sino ir a zona 18, zona 21, subirse ellos a los transportes y cuando ven que se les cobra 8, 12, porque miren, los transportistas sí. van a ir probando hasta ver hasta dónde da la paciencia, Y si los dónde va dejan la al final de tolerancia. cuentas van a hacer lo que quieran. Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Tensión y enfrentamientos se registraron en el campus central de Universidad de San Carlos, donde estudiantes denunciaron el lanzamiento de piedras y bombas desde el interior, mientras la Policía Nacional Civil indicó que solo podía accionar contra quienes permanecían afuera y no contra los encapuchados dentro del recinto. Momentos de alta tensión se vivieron en los accesos del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde estudiantes denunciaron el lanzamiento de piedras, bombas artesanales y gas pimienta desde el interior del recinto universitario ocupado por encapuchados. Mientras ocurrían los incidentes, agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar. Sin embargo, según indicaron, a los manifestantes únicamente podrían accionar contra las personas que permanecían fuera del campus y no contra quienes se encontraban dentro de las instalaciones, pese a las agresiones reportadas desde el interior. Nosotros estamos siguiendo un protocolo agotando el diálogo hasta un cierto nivel. De lo contrario, pues se va a pedir, de acuerdo al protocolo, se va a analizar para el uso de la fuerza. Hubo diálogo cuando estaban los dos bandos tirando piedras, estaban tirando bombas. ¿Hubo diálogo de parte de la policía en ese momento? Con todo respeto, la disputa que tienen en ningún momento se lo hicieron del conocimiento a Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil tiene una posibilidad de conciliar y mediar siempre y cuando las partes se acercan y lo piden. En este caso no lo hicieron y estaban alterando el orden y por eso Policía Nacional Civil hizo presencia. La confrontación ocurrió cuando estudiantes de distintas facultades intentaron acercarse a los portones para exigir el ingreso al centro universitario, el cual permanece cerrado tras la toma realizada por un grupo de encapuchados. Nuestra facultad de odontología y como docente sancarlista nos sentimos frustrados que la corrupción impera ya desde hace 4 años. Estamos viviendo esta agonía y vemos que nuestros cuerpos electorales de estudiantes y de docentes fueron vedados, no pudimos votar y que ahorita esté imperando tan descaradamente los cuerpos que fueron desacreditados. Estamos aquí después de una pandemia, después de la toma de mazariegos, la academia de nuestra universidad se está cayendo. Estudiantes de odontología migraron a otra universidad haciendo sacrificio económico con deudas grandes que migraron a otras universidades.
Estas son parte de las consignas que mantienen los estudiantes de odontología y de zootecnia y veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que mantiene sus puertas cerradas a menos de 24 horas de la elección de un nuevo rector de esta casa de estudios, en donde Walter Mazariegos busca su reelección en medio de diversas manifestaciones, pero también la toma por parte de un grupo de supuestos estudiantes encapuchados que incluso han actuado de forma violenta contra aquellos que han intentado ingresar a este lugar. El cierre de la universidad es precisamente para prohibir nuestra organización. Cuando nosotros fuimos vedados de la elección, hicimos una manifestación interna de la universidad con más de 700 estudiantes, movimos a mucha gente y eso es lo que a las personas que están en el poder no les gusta. De hecho, la Facultad de Odontología ha sido una facultad pionera en esta lucha. Hace años anteriores fuimos los primeros en poner en juicio a nuestros representantes y desde entonces no hemos dejado de dar batalla. De acuerdo con los universitarios, personas identificadas como supuestos estudiantes ingresaron portando bates y garrotes, colocando candados en los accesos y bloqueando el ingreso a los alumnos, docentes y personal administrativo. Los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia advirtieron que dentro del campus permanecían al menos 295 animales utilizados para prácticas académicas. Por su parte, estudiantes de odontología indicaron que más de 2.000 pacientes mantienen tratamientos activos que quedaron suspendidos tras el cierre repentino del centro universitario. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Andrea Domínguez. Hay cuestionamientos por la transparencia, hay cuestionamientos también por los grupos que accionan, grupos que han sido llamados de choque para frenar todo lo que está sucediendo alrededor de esta elección de nuevas autoridades de la Universidad de San Carlos. Nos conectamos hasta el campus central, ahí se encuentra mi compañera Andrea Domínguez con la actualización de lo que está sucediendo. Buenas noches. Muy buenas noches para ti y para quienes nos sintonizan. Como tú muy bien lo indicas, ya afuera del campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en horas de la tarde, ha ocurrido un enfrentamiento entre aquellos que mantenían la toma del centro universitario, estos que supuestamente eran estudiantes, pero que docentes y miembros de otras facultades aseguran que es personal contratado por el actual rector que busca su reelección, Walter Mazariegos, que buscaba impedir el acceso incluso de los estudiantes para la organización ante lo que se estará viviendo en las siguientes horas en la antigua Guatemala. Podemos observar la forma en la cual se encuentra en este lugar la presencia de diversos estudiantes afuera del campus, mientras hay otro grupo plenamente identificado que están tratando de poder llamar a personal de esta universidad, porque aseguran que luego de abrir las puertas en donde se utilizaron algunos vehículos para poder realizar lo mismo, no buscan tomarla, sino por el contrario, lo que buscan es que se pueda regresar a la presencialidad de las clases y no a la virtualidad que el Consejo Superior Universitario dictaminó desde hace una semana para los siguientes 4 meses. En medio de esta elección y de las denuncias de un nuevo fraude ante la nominación o en este caso el rector que buscaría su elección, Walter Mazariegos, en palabras de ellos aseguran que se está fraguando este nuevo fraude y que buscan con ello evitar que continúe desarrollándose la academia al ingreso. Vemos cómo se mantienen en este lugar las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de este lugar también hay presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se encuentra realizando una inspección y evaluación dentro del lugar. Esta es parte de la información con la cual yo retorno con ustedes a estudios. Con imágenes de Javier González, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por esta actualización, un proceso que carece de legitimidad y todo lo que ha afectado a la máxima casa de estudios de nuestro país, Victoria. Y hay que entender una parte importante, el poder que representa, pero también las modificaciones que creo que en la actualidad debiesen hacerse, como el hecho de que la policía no pueda ingresar. No es un estado dentro de otro estado, es una universidad que está en Guatemala. Claro, hay que entender que la universidad no es como una embajada, no es que su territorio sea completamente autónomo, ellos tienen autonomía administrativa. Eso significa que obviamente están independientes a cualquiera de los 3 poderes del Estado en cuestiones de
quiénes seleccionan a sus candidatos, etcétera, pero el poder siempre tiene que recaer en los estudiantes, porque al final la universidad, la razón por la que existe la universidad pública en este contexto es para darle oportunidades de desarrollo a los estudiantes. Además que es una universidad pública, la cual es completamente subsidiada por los impuestos, realmente lo que aporta la cooperación es muy mínimo, entonces es una universidad que sostienen todos los guatemaltecos. El ver de que los manden a virtualidad por 4 meses, esto implica que muchas carreras que son necesarias, que tengan prácticas universitarias y que además prestan servicios hacia la ciudadanía, como es por ejemplo la Facultad de Odontología, que es uno de los servicios a los que muchas personas que no pueden pagarse un dentista privado pueden acceder con un costo mucho más reducido, esto se va a suspender. Y eso es algo que la universidad aporta al resto de la población, que somos la población que al final terminamos pagando la universidad. Y todos en Guatemala aportamos, porque al final el IVA es el impuesto que más aporta a las arcas del Estado y cualquier persona que consume en Guatemala aporta IVA. Entonces es completamente injusto de que un rector tome una figura de decir, bueno, vamos a tomar esta decisión por medio de un consejo que responde directamente a sus intereses para poder generar este acomodo de poder o permanecer en este acomodo de poder que beneficia después a otros poderes del Estado, ya que al final la Universidad San Carlos de Guatemala no solamente es una universidad, es un ente de decisión y es un ente que al final toma cierta legitimidad para después aportar a poderes tan específicos en Guatemala y tan necesarios como es el Poder Judicial. Sí, y lo vimos recientemente en estas elecciones de segundo término, Claudia, que se están desarrollando, incluso lo que falta todavía de una de las elecciones importantes, como es la de fiscal general y todo el poder que concentra la Universidad de San Carlos y los cuestionamientos, la falta de transparencia, que es lo que se ha señalado. Sí, miren, el día de mañana es la elección de rector y creo que todo esto es alrededor de empañar esa elección. Los cuerpos electorales que son conformados por los docentes de las 10 facultades, los estudiantes de las 10 facultades, los colegios de profesionales, esperemos que de veras ellos hagan una elección muy transparente y evitar lo que se dice a viva voz, y es que el señor Mazariegos pueda continuar en el cargo. La pregunta es, ¿quién está detrás de esto? Porque miren, ¿quién impide el ingreso a la máxima casa de estudios de Guatemala? Como que fuera su casa. Exactamente, a la Universidad del Pueblo, a la Universidad de los Estudiantes. Cerraron el portón, pusieron candado y atrás de ellos, según las tomas, hay personas que tienen su rostro cubierto, que tienen palos, bates. ¿Qué tipo de personas hacen eso? Personas malvadas, personas que quieren hacer daño. Aquí definitivamente ellos ya estaban organizados. Esto no surgió ayer, no surgió la semana pasada. No, claro. Esto es una confabulación que viene de meses. Y dijeron, bueno, tal vez cerca de la elección. Entonces aquí lo que ellos están haciendo es una manifestación de violencia, de agresión, de violación a derechos humanos y que están poniendo en riesgo, miren, la enseñanza. ¿Cómo es eso posible que la enseñanza sea virtual? Lo hicimos en la pandemia porque no teníamos otra, pero no es la mejor manera de aprender. Pero aún así, te digo, la universidad fue una de las universidades que cuando estuvo en pandemia, sí, todo el mundo estaba virtual, pero ellos se tardaron más en regresar a una presencial, normalidad. Ajá, la normalidad, a la nueva normalidad, se le decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejaron la universidad cerrada, no le dieron mantenimiento, o sea, hubieron una cantidad de cosas realmente muy, muy desagradables. Bueno, vamos a darle seguimiento a todo este caso. Puede seguir toda la información en prensalibre.com y por supuesto estaremos ampliando el tema en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 21 horas. Ya volvemos. Lo que verá a continuación no es el fragmento de una película de ficción. Se trata de un percance de tránsito que ocurrió en Texas. 4 personas caminaban en una acera cuando fueron sorprendidas por una motocicleta que con el mínimo impacto prendió en llamas. El conductor del vehículo de 2 ruedas salió expulsado y se arrastró durante algunos metros sobre el asfalto hasta que logró levantarse y huir envuelto en fuego. Los 2 niños, que aparentemente son estudiantes, logran ponerse a salvo por segundos junto a otras 2 personas que se aproximaban a la esquina de la calle. Imágenes impactantes, Nidia, de lo que estamos viendo acá, que pudo haber sido una auténtica tragedia. Sí, la verdad que parece de película, pero es cierto. Ahora, el vehículo realmente ya venía deslizándose. Si miramos bien el video, ya venía deslizándose. Gracias a Dios no hubo una pérdida de humanos, ¿verdad? Porque hay 2, yo miro que hay 2 niños, hay otras 2 personas adultos, más. Sí. Y el conductor, ¿por qué salió huyendo?
O sea, eso no lo entiendo, si fue un accidente o algo, ¿por qué salió huyendo? El que nada debe, nada teme, entonces ojalá que lo agarren. Sí. Y bueno, y todavía vemos que sale corriendo cubierto en llamas, sí, Claudia. Yo pienso que sí salió corriendo porque acuérdense que estaba alterado. Aquí estaba quemado, o sea, no sabemos si fue el dolor, imagínense su piel, la ropa. La adrenalina. Todo. Exactamente, el cortisol, momento. No sabemos qué estaba pasando por su mente. Y miren, de veras, yo pensaba si yo fuera caminando por el lugar y eso sucede, ahí solo pediría a los ángeles que nos protegen, porque yo sí creo que hay ángeles aquí en esta tierra que no vemos y hay personas que también se llaman ser ángeles que nos cuidan y nos protegen. Por eso, si usted sale de su casa, encomiéndese a quien usted crea, un poder superior, a Dios, a Jesús, a quien usted quiera, para que lo pueda proteger, porque nadie está libre de este tipo de percances. Y vamos a pasar a lo siguiente, ya que miles de personas iraníes formaron cadenas humanas este martes para protestar contra las amenazas de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que advirtió que atacaría infraestructuras eléctricas si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz. Los iraníes se concentraron ante la mayor central eléctrica del país, portando banderas de Irán y carteles en los que condenan las amenazas estadounidenses. En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se ha concentrado frente a la planta de Al-Sitria de Bisoytun con fotografías del fallecido líder supremo Ali Khamenei y de su sucesor e hijo Mojtaba Khamenei, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra. Pero se ha cumplido el plazo que dio el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué ha pasado? Bueno, dijo que las negociaciones en donde Pakistán ha sido intermediario han permitido nuevamente un plazo, 2 semanas, para que se reabra el estrecho de Hormuz. Una situación preocupante, sobre todo por esas declaraciones, Victoria, del presidente, donde decía textualmente en su red social que se estaría exterminando a una población. Claro, estos son considerados crímenes de guerra. Cuando tú hablas de exterminio de civiles, eso es un crimen de guerra y no hay una forma distinta de verla. Lo que es preocupante es que bueno, si nos vamos a la historia, nos remitimos a la historia, el ataque a centrales eléctricas, más en este caso, y en las imágenes se pudieron ver, son centrales eléctricas, pero que es energía nuclear. Entonces, si nos podemos remitir al pasado, cuando hubo un percance en una planta de energía nuclear, la más conocida fue Chernóbil. Eso fue una catástrofe para el resto del mundo, porque al final estás poniendo en riesgo también la calidad de oxígeno, aire, o sea, no es simplemente explotar una planta nuclear. Y además el riesgo de muertes de civiles donde hay niños, mujeres, ancianos que no tienen absolutamente nada que ver con la situación geopolítica que está sucediendo. Y aquí el punto es, al generar estas amenazas y no tener un control después por parte, por ejemplo, del Congreso, que debería ser el contrapeso al Poder Ejecutivo en Estados Unidos, se ve incluso una intención de apoderarse de ciertos recursos por medio de situaciones que pueden ser un poco caóticas, pero también, si queremos verlas, inhumanas, en la forma en que te refieres a una población como candidata a exterminio simplemente porque no se cumplen tus condiciones. Y eso es violación a derechos humanos. Bueno, es una situación compleja que ha cambiado en estas últimas horas y que sigue generando esa incertidumbre de lo que sucederá en el conflicto en Oriente Medio. Vamos a la pausa y regresamos. Al final de Impacto Directo, gracias por acompañarnos, a las panelistas, a Victoria Urizar, internacionalista, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Les deseo una excelente noche, soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatavisión. Pásenla muy bien.